Me da mucho gusto estar con ustedes de nueva cuenta en otro programa más de Educando TV. Yo soy la maestra María y el día de hoy vamos a trabajar un tema que se llama la carta formal y la carta informal. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Que ustedes aprendan a reconocer qué es una carta formal, cuáles son sus características, qué es una carta informal, cuáles son sus características y también al mismo tiempo puedan encontrar las diferencias que hay entre estos dos estilos de escribir cartas. Bueno, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es mostrarles una carta informal para que ustedes puedan ver cuáles son sus características y podamos juntos poder encontrar los elementos que la conforman. Así que vamos a leer juntos. Dice así: Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 1 de junio de 2017. Hola Fernanda, me da gusto escribirte. Espero que cuando recibas esta carta te encuentres contenta de estar en tu nueva escuela. Todas te extrañamos mucho. Te escribo esta carta para contarte que ya estamos ensayando nuestro vals. Hemos elegido un vestido color rosa en tu nueva escuela. ¿Cómo van? Yo espero que también ya estén preparando su clausura. Sería muy bonito que estuviéramos juntas, porque tú eres mi mejor amiga. Por eso te escribo, como lo prometimos, para contarnos siempre las últimas noticias. También te pido por favor que les digas a tus papás que te traigan en las vacaciones a ver a tu abuelita. Y así aprovechamos para estar juntas. Espero tu respuesta, te quiero amiga, recuerda que te estaré esperando. Tu siempre amiga Danitza Pérez Santos. Bueno, como ustedes pueden ver, esta carta tiene algunos elementos que seguramente ustedes ya conocen muy bien. El primer elemento que quiero que ustedes pongan mucha atención, que no debe faltar en ninguna carta, ya sea formal o informal, es la fecha. En este caso estamos hablando de la fecha, ¿verdad? De la fecha y también del lugar. Acá dice Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 1 de junio de 2017. Vemos entonces que ahí ya está la fecha y el lugar, ¿verdad? Esto no lo pueden ustedes olvidar. Después vemos lo que dice aquí, hola Fernanda. Hola Fernanda, ¿qué es, niños? Es el destinatario, ¿verdad? El saludo al destinatario. Vamos a ponerle así, destinatario. Destinatario, ¿verdad? Y ahí mismo está incluido el saludo. Pero también más adelante, fíjense bien lo que dice. Me da gusto escribirte. Espero que cuando recibas esta carta te encuentres contenta de estar en tu nueva escuela. Todas te extrañamos mucho. Eso también forma parte del saludo. Entonces vamos a ponerle aquí saludo. Después del saludo viene la parte más importante de esta carta, el mensaje central, el mensaje principal, que es toda esta parte. Mensaje principal. Este mensaje principal pues es el motivo por el cual Danitza le está escribiendo a Fernanda. Fíjense lo que dice: te escribo esta carta para contarte que ya estamos ensayando nuestro vals, hemos elegido un vestido color rosa en tu nueva escuela. ¿Cómo van? Yo espero que también ya estén preparando su clausura. Y le sigue contando, sería muy bonito que estuviéramos juntas, porque tú eres mi mejor amiga. Fíjense, cómo en una carta informal podemos expresar nuestros sentimientos. Cuando le dice, tú eres mi mejor amiga, está expresando algo que siente, ¿verdad? Por eso te escribo, como lo prometimos, para contarnos siempre las últimas noticias. También te pido, por favor, ahí todavía continúa el mensaje central o principal, que les digas a tus papás que te traigan en las vacaciones a ver a tu abuelita y así aprovechamos para estar juntas. Todos estos 3 párrafos son el mensaje principal o mensaje central o cuerpo de la carta, también le pueden llamar cuerpo central de la carta, ¿verdad? Bueno,
Ahora, espero tu respuesta. Te quiero, amiga. Recuerda que te estaré esperando. Esto, niños, es la despedida. Así como hubo un saludo, acá hay una despedida. Y finalmente, fíjense bien, tu siempre amiga Danitza Pérez Santos. Esta es la firma o nombre de quien escribió o del remitente, de quien escribió la carta, ¿verdad? Bueno, esto de tu siempre amiga es una frase que ella le escribe, forma parte también de la despedida, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos rescatar de esta carta? También vemos que aquí le puso unos corazones, florecitas. Eso se permite en una carta informal, podemos decorarla. Hay niñas que le ponen, o niños que le ponen hasta diamantina o abajo de la carta hacen un dibujo, ¿verdad? Todo eso se vale en una carta informal. También hay quienes ponen postdata. ¿Qué es la postdata? Es como una anotación extra. Sí, se la podemos poner aquí o acá abajo. Bueno, entonces estas son las características que tiene una carta informal. Fíjense bien, el lenguaje, ¿cómo es el lenguaje? Es coloquial. ¿Qué significa coloquial? Que es fácil de entender, que es común para las dos personas que están en este momento teniendo una interacción comunicativa. Bueno, vamos ahora a quitar, si ya vieron, las partes que tiene una carta informal, que es la fecha y el lugar, el destinatario y el saludo. Acá también vemos saludo y aquí también se reafirma el saludo, el mensaje principal, la despedida, la firma y el nombre de quien la escribe. Bueno, entonces, estos son los elementos de la carta informal. Ahora vamos a ver un ejemplo de una carta formal, ¿sí? Seria, pues. Bueno, voy a retirar esta de aquí y vamos a conocer el ejemplo de la carta formal. De la misma manera vamos a leerla y después de leerla ustedes y yo vamos a deducir cuáles son sus elementos. A ver si son los mismos o cambiaron. Bueno, vamos a continuar entonces. Esta es una carta formal. Recuérdenlo bien. Dice así. Escuela Primaria Miguel Hidalgo, número de oficio 225, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 1 de junio de 2017. Licenciado José Luis Acuña, coordinador de recursos materiales, presente. Por este medio me permito solicitar a usted los siguientes materiales escolares: 2 balones de fútbol, 2 balones de básquetbol, 2 balones de voleibol, 20 pelotas de vinil, 20 aros, 20 conos de plástico. Lo anterior con el propósito de llevar a cabo las clases de educación física, debido a que el material didáctico actual se encuentra en malas condiciones. Sin otro asunto que tratar, me despido de usted, agradeciendo de antemano la atención que brinde a la presente. Atentamente, profesora Antonieta Velázquez Romero, directora de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo. ¿Qué es lo que podemos observar de esta carta? Es una carta, como les decía antes de colocar la lámina, es una carta formal. Formal significa que es seria, ¿sí? Y una de sus características principales es que esta carta formal, niños, utiliza un lenguaje también formal, o sea, serio, ¿sí? Que no expresa sentimientos, que no expresa estados de ánimo. Entonces es una carta muy seria, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que encontramos? Acá cuando dice Escuela Primaria Miguel Hidalgo, niños, es el encabezado. Hay escuelas que ya tienen un membrete aquí con esos datos, hasta con la dirección. Entonces es importante que haya un membrete o un encabezado. El número de oficios para control de la escuela y aquí tenemos el lugar y la fecha. Tenemos el lugar y la fecha. Dice Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 1 de junio de 2017. Bueno, entonces ahí tenemos ya 2 elementos de la carta, ¿verdad? Continuamos.
Licenciado José Luis Acuña, coordinador de recursos materiales, presente. Esto son los datos del destinatario. ¿Se acuerdan que en la carta informal nada más decía, hola Fernanda, ¿verdad? Aquí no, aquí dice licenciado José Luis Acuña, coordinador de recursos materiales, presentes. Muy seria. ¿Sí? Se dirige al destinatario de una manera seria. Bueno, continuamos. Y va directo al grano. Dice, por este medio me permito solicitar a usted los siguientes materiales. Esto, niños, entonces es el mensaje principal. Mensaje principal. En algunas cartas vamos a encontrar antes del mensaje principal una frase que podría ser estimado señor o licenciado José Luis Acuña, en vez de los datos del destinatario. También esa es una carta formal, pero no pone todos los datos, sino nada más saluda de esta manera, estimado licenciado José Luis Acuña. Lo voy a poner aquí adelante para que ustedes también puedan en algún momento dado poder hacer este tipo de cartas. Lo mismo, pero de otra manera, ¿sí? Es lo mismo, nada más que con otro formato. Yo también podría poner estimado licenciado José Luis Acuña. Y aquí estoy dando un saludo y al mismo tiempo estoy enunciando el nombre del destinatario. Bueno, ahora, sin otro asunto que tratar, me despido de usted agradeciendo de antemano la atención que brinde a la presente. Esto es la despedida, que también es formal, ¿verdad? Y aquí va el nombre, la firma o el cargo, nombre, firma o puesto del remitente. En este caso es la profesora Antonieta Velázquez Romero, directora de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo. Bueno, estos son los elementos entonces que tiene una carta formal. Tiene un encabezado o membrete, que está hasta arriba. Luego, el lugar y la fecha. Los datos del destinatario o el saludo, incluyendo los datos del destinatario. También en algunas cartas podemos encontrar, fíjense, acá antes, entre el lugar y la fecha y los datos del destinatario, el asunto. ¿Qué es el asunto? ¿Para qué escribimos la carta? ¿Cuál es el motivo? Pero con una sola palabra o dos palabras. Aquí podría ser solicitud de materiales. ¿Sí? Este es el asunto. Y eso también tendríamos que ponerle aquí asunto. Y el asunto es muy breve, no tenemos que escribir solicitud de 2 balones de fútbol, de 2 balones de básquetbol, no, nada más brevemente solicitud de materiales, ese es el asunto. Los datos del destinatario o un saludo incluyendo los datos del destinatario también, el nombre del destinatario. Luego el mensaje central, ¿sí? No tenemos que ser muy directos en las cartas formales, muy directos. Después la despedida y finalmente el nombre, firma o puesto del remitente. Cuando tenemos estos datos del destinatario hay que incluirlos como en este caso. Cuando no los tenemos, no tenemos todos los datos, nada más el nombre, podemos utilizar esta forma. Bueno, entonces esta es una carta formal. Acuérdense, formal, seria, su lenguaje es formal. La relación que hay entre el destinatario y el remitente es una relación alejada, distante. En cambio, en la carta informal, la relación es cercana, ¿verdad? Porque ¿a quién le escribimos cartas? Pues a nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿verdad? Bueno, ahora sí, voy a retirar esta lámina y vamos a hacer, yo quiero que ya la hayan observado bien, y vamos a escribir un cuadrito en el que vamos a plantear claramente
¿Cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de cartas? Vamos a iniciar entonces por recordar. Quiero que ustedes me ayuden a recordar cuáles son las grandes diferencias que hay entre estos dos tipos de cartas. Vamos a escribir acá, diferencias entre la carta formal y la carta informal. Tienen similitudes, pero también tienen diferencias. ¿Cuáles son? Vamos a empezar por escribir acá carta formal y de este lado carta informal. Ahora aquí vamos a empezar por hablar del lenguaje. Lo primero, ¿cómo es el lenguaje? En una carta formal, ¿cómo es el lenguaje? El lenguaje en la carta formal, pues es, como su nombre lo dice, formal. En la carta informal, ¿cómo es? Coloquial, ¿verdad? Coloquial. ¿Qué significa coloquial? Recuerden que coloquial quiere decir que es común para todos, que de todos es conocido, en el que no se manejan tecnicismos, que te pueden entender muy bien, ¿sí? Que es de fácil comprensión. Eso es el lenguaje coloquial. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa podemos decir? La relación, ¿verdad? La relación entre destinatario y remitente. ¿Quién es el destinatario? Es a quien va destinada la carta. Ese es el destinatario. ¿Y quién es el remitente? El remitente es quien escribe la carta. Bueno, entonces vamos a ver cómo es esa relación. En la carta formal es una relación distante, o podemos decirle alejada, ¿sí? En la carta informal, ¿cómo es la relación entre el que escribe la carta y la recibe? Es una relación cercana. Puede ser a un amigo, a una amiga, a un familiar, a alguien muy querido. A esas personas les hacemos cartas informales. ¿Qué más podemos decir? Aparte de la relación, ¿cómo es el estilo? El estilo y el formato. El estilo y formato. ¿Cómo es la forma, pues? ¿Qué podemos decir de eso? Del estilo y el formato podemos decir que en la carta formal se carece de, no pueden haber faltas de ortografía, vamos a escribirlo, tampoco en esta, ¿verdad? Pero aquí como que se puede pasar un error, pero en esta carta formal no se pueden pasar errores. Bueno, entonces vamos a escribir que no puede tener errores, ¿verdad? No puede tener errores de ortografía. Fíjense que en este tipo de cartas se pueden utilizar los signos, no se pueden utilizar los signos de admiración, fíjense, no se puede utilizar los signos de admiración o exclamación, también les podemos llamar de exclamación. Y en la carta informal sí, ni de interrogación. ¿Recuerdan ustedes que hayamos escrito algún signo de interrogación o de exclamación en la carta formal? ¿Verdad que no? No utilizamos ese tipo de signos. En cambio, en la carta informal pudimos ver que le preguntaba, por ejemplo, a su amiga, ¿y en tu escuela cómo van? ¿Verdad? Bueno, y también otro dato importante es que no se expresan sentimientos. No se expresan sentimientos
ni emociones, ni estados de ánimo. No podemos decir en una carta formal, ay, fíjese, licenciado, que me encuentro triste, o me encuentro molesta porque no me ha mandado los materiales y unos signos de admiración. No puedo hacer eso. Tengo que ser seria, formal, ¿sí? Muy prudente, pues, para poder escribir. En cambio, en la carta formal, no es que le podamos tener errores de ortografía, pero sí podemos utilizar signos de exclamación, podemos utilizar signos de pregunta, de interrogación, y podemos incluso también podemos dibujar o agregar algún garabato, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer en una carta informal. Podemos expresar nuestros sentimientos, expresar los sentimientos, los estados de ánimo, nuestros deseos, todo eso podemos expresar en una carta informal. Bueno, ¿qué más podemos decir, niños, de esto? ¿Qué más podemos nosotros decir de las diferencias que hay entre la carta formal y la informal? ¿Su estructura es la misma? ¿Verdad que no? Bueno, entonces voy a quitar aquí lenguaje, voy a escribir estructura para que ustedes vean que no es lo mismo. Por ejemplo, en la estructura, la carta formal y la informal, ambas tienen el saludo, ambas tienen el destinatario, ambas tienen el mensaje principal, la despedida y la firma. Pero ¿qué es lo que no se comparten las dos? Fíjense, en la carta formal debe haber debe haber un encabezado. Debe haber un encabezado. ¿Verdad? Debe haber un encabezado, eso es muy importante. O un membrete, les llaman cartas membretadas porque arriba viene el nombre de la empresa, su dirección, que está emitiendo esa carta, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que tiene la carta informal que no tiene la carta formal en su estructura? Es que puede tener una parte que se llama postdata. Postdata, creo que es así. No sé qué me digan los demás, los que saben de esa partecita, porque casi no la utilizo, y también se abrevia así, miren, postdata. ¿Y qué es la postdata? Pues la postdata es como agregar una nota que se nos haya olvidado. Por ejemplo, al final su compañera Danitza, cuando escribe la carta a Fernanda, podría haberle escrito, no te olvides de tu diario. O como postdata, recuerda que mi cumpleaños es el 15 de julio, ¿verdad? Alguna cosita interesante que conozcan ambas personas que están interactuando en esa comunicación y nosotros podamos, fíjense bien, agregarlo. Entonces, es muy importante, entonces, que nosotros reconozcamos, vamos a dejarlo así, ¿sí? Vamos a dejarlo así. La postdata es el dato posterior que nosotros podemos colocar en una carta, fíjense. Entonces, en la estructura, esa es la diferencia que hay, que en las cartas formales debe haber un encabezado siempre. Y en la carta informal podemos tener un postdata, o sea, un mensaje, una nota después de haber escrito toda la carta. Bueno, entonces no se les olvide, niños, que para poder escribir una carta formal y una carta informal debemos estar muy atentos a cuáles son sus características para no cometer algún error. También otro asunto importante que tenemos que agregar acá es que incluye el asunto, ¿verdad? Incluye el asunto. ¿Qué es el asunto? Pues es más o menos a grandes rasgos de qué se trata la carta. Entonces la persona que la recibe, con leer el asunto ya se da una idea de qué es lo que trata ese mensaje, de qué se trata esa carta. Bueno, entonces con toda esta información espero que ustedes puedan ser capaces de poder escribir una carta informal a sus amigos, a sus familiares,
a una persona querida que esté lejos de ustedes y también puedan ser capaces de un momento dado poder escribir una carta formal. Recuerden cuáles son los elementos que debe contar, qué es lo que no está permitido por ningún motivo en una carta formal, que es los errores de ortografía, no están permitidos para nada. En la informal tampoco, pero puede ser que se nos vaya un detalle por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Yo soy la maestra María y nos vemos en la próxima. Adiós.